Continuamos en Pioneros, estamos en la Biblioteca Sarmiento de la localidad de Santa Ana. Estamos hablando con Elsa, más conocida como Tita. Tita para los amigos de la localidad y para los de Misiones también y para los de Corpus, porque ella viene de Corpus, sí, ¿no? es cierto, sí. ¿Cómo llegaste acá a Santa Ana, Tita? Y bueno, vine a Santa Ana después de mi casamiento, ¿no es cierto? Al poco tiempo quedamos viviendo casi 2 años en Corpus, ¿no es cierto? Yo soy de ahí, provengo de ahí. Y después nos mudamos aquí a Santa Ana porque mi esposo es de aquí, ¿no es cierto? De apellido Haddad. Y bueno, acá cuando mi hijo mayor tenía 3 meses, llegamos a Santa Ana. ¿Cómo era Santa Ana en ese momento? Y mira, Santa Ana en ese momento era un pueblito muy chiquito, 3 veces más chico que ahora, ¿no es cierto? Tendría aproximadamente 3.500, 4.000 habitantes más o menos, sí. Recién estaba hecha la avenida central, o sea que había cambios muy frescos todavía, ¿no es cierto?, que sufrió Santa Ana en ese momento. Así que habían, por ejemplo, como se asfaltó la calle, la ruta al puerto, es como que se cortó la plaza central, el trazado de la ruta 12 la dejó así de lado, ¿no es cierto? Entonces todo eso trae aparejado un cierto periodo, ¿no es cierto?, de acomodamiento, ¿no? Y era una sociedad, digamos, bastante ceñida, ¿no es cierto?, a las familias tradicionales de Santa Ana. Con el tiempo todo esto va cambiando un poco, porque digamos que también la misma construcción de la Ruta 12 la hace estar como más cerca de la capital. Entonces, con mayores beneficios, ¿no es cierto?, con otro alcance a la parte administrativa, educativa de la provincia. Entonces eso hace que Santa Ana también vaya acompañando, ¿no es cierto?, un cierto progreso. Y así nos encontramos hoy aquí a 135 años de la fundación de la colonia Santa Ana, porque eso tenemos que hacer bien claro. Como pueblo de Santa Ana, nosotros tenemos más de 400 años. Hace poco tiempo festejaron en Posadas los 400 años, ¿no es cierto?, de fundación, como trincheras. Pero nosotros, como pueblo jesuítico guaraní, que fue fundado en la zona de Itatín en 1633, tenemos más de 400 años a esta altura, y no tenemos que olvidar eso, porque ese pueblo vino a instalarse aquí, donde hoy encontramos los relictos, digamos, de la misión jesuítica guaraní de Santa Ana. Digamos, ese espíritu, esa modalidad, ¿no es cierto?, cuestionada o no, de la conformación del pueblo jesuítico guaraní, es una herencia que tenemos. Es una herencia que tiene el pueblo, que lo enriquece muchísimo y que le da otra característica, a la cual se suman después otras características que tienen que ver con la inmigración del siglo XIX, con la otra inmigración que vino en el siglo XX. O sea, se va configurando de a poco otra sociedad. Por supuesto que todos estos resabios de la misión jesuítico guaraní quedan en la región. Nosotros tenemos que hablar de una región jesuítico guaraní aquí en esta zona, de la cual Santa Ana forma parte. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, ¿no es cierto?, con las distintas guerras limítrofes y demás, se dice quedó despoblado,
no, había gente también, ¿no es cierto? O sea, en el momento en que se ordena, por ejemplo, la formación del territorio nacional de Misiones, había pobladores en esta zona y ahí justamente fue el fundamento para fundar, ¿no es cierto?, para formarlo. Sí. ¿Y el ingenio? Claro, el ingenio viene después, sí, el ingenio justamente se instala aproximadamente en 1890, ¿no es cierto?, este ingenio. Y la fundación del pueblo de Santa Ana como colonia, porque se llamaba Colonia de Santa Ana, fue en 1883. Y por suerte se ha elegido este lugar, que es precioso, ¿no es cierto?, justamente fundamentando el hecho de que está en una lomita, cerca del río, pero no tanto. Entonces todo está muy bien equilibrado, está hecha una mensura, ¿no es cierto?, por el agrónomo Rafael Hernández, que vino en el año 1882, apenas un año después del decreto de la territorialización de Misiones. Desembarca aquí Rafael Hernández y hace la segunda mensura de esta colonia, porque la primera iba a ser sobre la misión jesuítica, pero después se hace aquí en este lugar. Y es así como hasta el día de hoy tenemos las calles marcadas, ¿no es cierto?, con aquella grilla que hizo Rafael Hernández. Como vos decís, se instala después el ingenio San Juan, aquí cerquita nomás, en la reserva San Juan, que ocupa 1/3 aproximadamente de la superficie total de Santa Ana, ¿no es cierto?, del municipio. Y tenemos que recordar aquí que es la primer industria en tierra misionera. La primera industria y una gran industria, porque realmente se producían miles de toneladas anuales de azúcar, de miel y de caña. Eso es muy importante porque digamos que esta zona estaba muy valorizada desde el punto de vista económico y justamente con una producción agrícola, ¿no es cierto?, de un producto que es autóctono, digamos, extraído de Asia, ¿no es cierto?, pero que crece muy bien en esta zona, que es la caña de azúcar. O sea que supieron aprovechar y bueno, con el correr del tiempo hay creo que una sobresaturación, una cosa así de la producción azucarera, no acá, sino en todo el país. Entonces va decayendo esta industria. Tal es así que después, a comienzos del siglo XX, ya queda vendida, ¿no es cierto?, y desmantelada. Sí, eso se perdió, ¿no es cierto?, este hermoso ingenio que se construyó de acuerdo a un modelo por una compañía francesa, ¿no es cierto?, de acuerdo a modelos que fueron haciendo en distintas partes del mundo. Y que esta firma, si no me equivoco, algo así como Caló, algo así, recibió un importante premio en la Exposición Universal de París con respecto a, digamos, la tecnología implementada en ese momento. Recordemos que es la época de la Revolución Industrial. Hasta el día de hoy está la chimenea, están los piletones. Sí. ¿Podría haber dado un buen empuje económico, digamos, a la región, digamos, de Santa Ana, la continuidad de este ingenio? Totalmente, totalmente. Hasta el día de hoy tenemos familias de raigambre santanera, ¿no es cierto?, que plantan y cultivan caña de azúcar aquí en el lugar. Y por supuesto que generalmente se dice Santa Ana es capital de la rapadura, que antes la llamaban la raspadura, ¿no es cierto?, por la dureza del postre. Y yo siempre digo, no es solamente la rapadura, sino toda esta historia que tenemos detrás de la implantación de la primera industria, del primer ingenio aquí en Santa Ana. O sea que esto es muy importante, fuimos como y seguimos siendo la capital, ¿no es cierto?, de eso, sí.
de la caña de azúcar, de la rapadura, de lo dulce. Hoy en día Santa Ana tiene otro tipo de progreso, digamos, ¿no? A partir del parque temático, las ruinas también, como que se le está dando otro empuje, digamos, a la parte económica. ¿Cuál es el pilar que usted ve en Santa Ana en la parte económica y de desarrollo del municipio? La misión jesuítico guaraní, como hablábamos hoy de toda aquella época, ¿no es cierto?, importante para esta región, pero también como hubieron otros momentos históricos en Santa Ana muy importantes, tener en cuenta también toda esta corriente inmigratoria de comienzos del siglo XX, porque Santa Ana tiene todavía, y se están perdiendo lamentablemente en forma paulatina, pero todavía podemos rescatar hermosas casas antiguas, ¿no es cierto?, edificaciones, monumentos, que son de la primera época de cuando llegaron los primeros colonos, los pioneros, a colonizar esta región. Entonces, el conjunto, mencionaste la cruz, entonces es el cerro, ¿no es cierto?, el cerro que nos vigila, que sirve de vigía. Es el cerro, ¿no es cierto? Tenemos la misión jesuítico guaraní, tenemos el pueblo con sus estructuras todavía y con su arquitectura de estilo colonial, que se agregan también algunos otros estilos importantes, y el puerto que en su momento fue un hito económico, cultural importantísimo en la provincia de Misiones. El único puerto de aguas profundas, era insoslayable la parada, ¿no es cierto?, de todas las embarcaciones a comienzos del siglo XX en el puerto de Santa Ana, que por supuesto que también queremos que vuelva a funcionar, que se vuelva a estar activo, porque eso también sería una gran reactivación, ¿no es cierto?, tanto para el turismo como para la economía. Cuando hablamos de todo esto y hablamos de emprendimientos y demás, creo que la parte turística, unida a la parte de conservación del patrimonio, pero cuando decimos conservación del patrimonio es involucrarnos, digamos, en la conservación de lo que tiene valor, lo que tiene valor hoy día, ¿no es cierto?, pero sin evitando, ¿no es cierto?, la depredación y beneficiando incluso la investigación, porque eso es muy importante. Entonces tenemos toda esta cuestión de la parte turística, con paisajes preciosos, ¿no es cierto?, con una vegetación que es única, porque es, digamos, un balance entre la zona de campo y la selva paranaense. Entonces los lapachos están preciosos, sí. Bueno, todo esto, digamos, que va sumando para hacer de Santa Ana un lugar ideal para circuitos turísticos, para pasar un fin de semana, para pasar el verano, ¿no es cierto?, las vacaciones. Yo creo que tiene mucho potencial desde ese lugar. Industrias aquí en este momento hay muy pocas, hay preocupación en este momento porque va a pasar dentro de poco, nos llega la autovía también. Entonces uno no se imagina hasta el momento en que esté qué es lo que va a suceder, exactamente. Entonces generalmente cuando uno va a una autovía, va y va, ¿no es cierto? Pero no queremos que pase eso. Queremos que la gente llegue a Santa Ana, que se dé cuenta que aquí hay un pueblo fraternal, ¿no es cierto?, que los recibe, que los va a recibir bien, que tiene cosas que mostrar, que tiene cosas que contar.